Hola futuros políglotas, hoy estamos con Óscar Macías Padilla. Él es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana, maestro en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible en la Universidad de Navarra, España, con estadía de investigación en la Universidad de California en Berkeley. Ha colaborado con instituciones públicas, privadas, academia y organizaciones civiles. Además, es un apasionado de la bici y la docencia. Bienvenido, Óscar. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en estos podcasts de Euroidiomas. Esperamos que esta entrevista sea de mucha inspiración para todos nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy entusiasmado, estoy súper contento de estar aquí en las instalaciones de Euroidiomas y pues muchísimas gracias por la invitación, Viri. Gracias por tu tiempo. Bueno, me gustaría empezar por la comunicación en múltiples idiomas y la seguridad que tienes al hablar. Me platicaron que en la secundaria participabas en cursos de oratoria y declamación. Ahora que hablas varios idiomas, ¿cómo ha cambiado tu forma de comunicarte en otros idiomas? Mira qué interesante, muy buena investigación la que hicieron. Sí, ahora que lo mencionas, recuerdo que participaba en oratoria, en el concurso de poesía y facilitaba mucho el poder relacionarte con los demás, que es súper importante, sobre todo cuando estás aprendiendo un nuevo idioma y quieres estás buscando una verdadera inmersión. Ayuda mucho la presencia escénica también a romper el hielo, a atreverte a fallar, porque al final del día cuando estás aprendiendo un nuevo idioma pues fallas, hay 1001 fallas. Entonces ese background que mencionas en mi caso me ayudó a quitar un poquito el temor, ¿no? del qué dirán y si no pronuncio bien las palabras y si no está bien lo que digo. Pero pues de eso se trata la convivencia en el mundo de los idiomas. Ok. Sí. ¿Tienes alguna estrategia para transmitir seguridad, dinamismo y estructura cuando hablas en una lengua que no es la tuya? Mira, creo que el diálogo, el tener conversaciones en el idioma que estás aprendiendo es súper importante. Entonces, más allá de la estructura, pensé, mientras me estabas preguntando, me preguntaba, tal vez me estreso antes de tener la interacción para relajarme, sobre todo si es algo profesional, si es una entrevista, si es una reunión, por ejemplo, una reunión laboral o una reunión corporativa en otro idioma, sacudes un poquito ese estrés y obviamente te preparas, ¿no? para eso. Como en las clases algunos docentes te piden que prepares una exposición o que prepares algo breve de forma oral, de forma verbal, pues lo preparas, ¿no? y te sacudes un poquito ese estrés. Yo creo que funciona mucho. Y ya en el momento de la interacción pues es mucho más fluido, ¿no? Es mucho más orgánico. Ok. Sí. En esa misma línea, ¿cuál recuerdas que ha sido el mayor reto al comunicarte en otro idioma con la misma confianza y fluidez que en tu lengua materna? Porque no cualquiera participa en cursos de oratoria, de declamación. Entonces, si en tu lengua natal eso ha sido algo quizá con lo que desde siempre has estado acompañado, ¿en otros idiomas ha sido similar? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que mientras estás aprendiendo otro idioma necesitas sensibilizarte y creo que aprender un idioma es un gran ejercicio de empatía. Entonces, en el momento en el que le haces saber a la otra persona que te encuentras preparándote o encuentras en esta etapa de formación, la otra persona entonces puede entender que tú estás dando el 100% de ti, ¿no? Entonces, que también ellos no esperen que dominas al 100% un idioma. Incluso recuerdo cuando estaba chiquito, manejaban la formación de un idioma en porcentaje. Oye, ¿y tú qué porcentaje hablas, no? Y yo creo que es bien complejo el hablar de porcentajes, por eso están los esquemas, están las certificaciones que marcan la pauta, pero el hecho de decir, bueno, yo manejo tal porcentaje, en realidad creo que está un poquito, en mi opinión, despegado de la realidad, porque los idiomas son sistemas que están en constante evolución. Entonces también es
cuando interactúas con una persona de otro país y le haces saber que estás como en ese proceso de formación, la otra persona puede ser mucho más flexible, hablar mucho más despacio, escucharte atentamente, darte retroalimentación, ¿no? Entonces creo que eso es también súper importante. Ok. Sí. Para cerrar un poco esta línea, ¿tú crees que esta habilidad que desarrollaste, este gusto y estas participaciones públicas que tuviste en cuanto a la oratoria en español en su momento, te dio una ventaja al expresarte en otros idiomas, o sí consideras que nunca estuvo vinculado y que realmente son cosas aparte? No, claro que sí. Yo consideraría que todo está interconectado, todo está vinculado. El hecho de que incluso el español es una lengua tan rica que las materias que llevas tanto en primaria, secundaria, en educación básica, educación media, creo que son muy útiles. O sea, el tema de la estructura, por ejemplo, la poesía, la música en español tienen una riqueza que otros idiomas pues u otras personas quisieran, ¿no? Culturalmente hablando o socialmente hablando. Entonces, claro que en mi opinión funcionó muchísimo también para poder adaptar el método de enseñanza del español a otros idiomas, porque obviamente cada idioma tiene su metodología y en muchas ocasiones, tal vez mientras yo estaba aprendiendo, no sé, francés, pues a mí me costaba un poquito más de trabajo francés, pero me acordaba de mis clases de español. Y entonces lo que hacía era contraponer las estrategias o relacionarlas, vincularlas. Ok. Sí. Actualmente, ¿cuáles son los idiomas que dominas y cuál te ha sido más fácil y más difícil? Ok. Bueno, yo empecé desde chavito con francés. Cuando estaba a finales de la primaria, después, primaria y secundaria, después lo retomé en la prepa, porque mi hermano se fue a vivir a Francia. Él estuvo viviendo en París haciendo pues una especialidad, y para mí fue una gran motivación el tener a alguien tan cercano a mí que ya estaba teniendo una experiencia en el extranjero. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces a mí me gustó muchísimo el francés. Lo estudié en una academia, en una escuela, durante varios años. Fueron casi 5 años de educación continua, y luego pues surge la oportunidad de irme de intercambio a otro país. Yo me fui a Alemania, y en Alemania, bueno, me fui a Alemania porque ya quería aprender otro idioma que no fuera pues inglés y que no fuera alemán, perdón, que no fuera francés, y decidí estudiar alemán. Pero fue muy poquito tiempo, fueron 8 meses de intercambio, y entonces pues ese proceso, esa curva de aprendizaje, ya estás muy bien, ya estás metido por ejemplo en alemán en el mes 6, y tu cerebro incluso empieza a hacer conexiones de forma muy espontánea. Ya entiendes lo que la gente está diciendo en el metro o en el autobús, o ya captas las ideas, pero luego tienes que regresar. Entonces, bueno, yo estudié allá alemán, fue un alemán básico, me certifiqué en niveles básicos, y luego también tuve un acercamiento con otro idioma que fue el italiano, porque yo tenía que cursar otro idioma que no fuera inglés, que no fuera francés y que no fuera alemán. Entonces me metí a italiano y también lo certifiqué. Entonces es como la experiencia que yo he tenido con esos idiomas. Y en algún momento yo trabajé pues en una universidad, y en esa universidad hace algunos años tenía como prestación o como posibilidad de estudiar otro idioma, y estuve ahí con japonés. Entonces también fue súper interesante la experiencia con el japonés. Y en otros momentos de mi vida conviví un montón con brasileños, por ejemplo en Estados Unidos, y hablábamos portuñol, ¿no? Entonces esta fusión entre portugués y español, y también fue muy, muy enriquecedor. Ok, entonces en suma, tanto por estudio y muy académico como por experiencias personales, sumamos 7 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués. Pues japonés también, hay un rato. Al menos estar expuesto al idioma, pues sí, serían esos idiomas. Y que tenga por ejemplo, a nivel profesional, lo que utilizo pues es el inglés. Yo sigo muy de cerca a la cultura francesa. Me gustan mucho las noticias en francés. Sigo viendo películas o escuchando música en francés. Sí, es lo que diría que manejo hasta el día de hoy. Sí, que no está oxidado, que no es tan rusty como decimos por ahí. Sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo manejas los nervios al hablar en otro idioma en situaciones importantes?
Qué buena pregunta. Situaciones importantes. Bueno, creo que dependería de qué es una situación importante, depende para cada persona, ¿no? Puede ser una entrevista de trabajo, puede ser la interacción con otra persona, pues no sé, en una fiesta, en un bar, o te quieres acercar a alguien, o quieres romper el hielo. Es eso, creo que es pensar qué es lo que vas a decir, eso es súper importante, darle estructura. Buscamos darle estructura a nuestras ideas a través de la palabra, entonces es bien importante que puedas tener pues un guión, ¿no? Previo, sobre todo en una entrevista de trabajo, en una reunión de negocios o una reunión a nivel educativo, es súper importante, al menos unos bullet points o puntos destacados, ¿no? Y ya tú después vas desarrollando la idea. Creo que eso ayuda muchísimo. También cuando vives en otro país, bueno, yo estuve viviendo fuera de México algunos años y también es súper importante pues el manejo del idioma para poder pertenecer, ¿no? Para poder... Estás en una situación en la que vives solo, ¿no? Tu familia está lejos, tus amigos están lejos, entonces también por supervivencia pues necesitas tener una interacción con personas. Y el idioma, o sea, el idioma de ese lugar lo que te permite es tener una verdadera inmersión. ¿A qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, yo tenía conversaciones con personas de 70, 80 años que no podría haber tenido si no manejaba el idioma. ¿Me doy a entender? Como, pues porque son personas que no manejan el inglés. Ya. Entonces, por ejemplo, hablaba en francés con un señor de 80 años y me contaba el detalle cultural, parte de su vida, de sus experiencias, cómo estaba la ciudad en aquel entonces. Entonces creo que eso también es súper importante porque te abre un poquito el panorama de, bueno, en dónde estoy y qué es lo que ha pasado, ¿no? A nivel histórico en ese lugar. Entonces también es algo muy padre. Ok, muy bien. Digamos que pues estar como muy focalizado, tener ya nuestros puntos que vamos a tratar, digamos, en una entrevista laboral, académica, pero sobre todo el exponerte, ¿no? En entornos que te empujen a generar habilidad y pues ir disminuyendo el miedo al hablar y los nervios al hablar. Muy bien. Sí, creo que la palabra clave aquí que mencionas, Viri, es el exponerte al final del día. O sea, es como muchas cosas muy chidas que pasan en tu vida, pues no suceden a la vuelta de la esquina, ¿no? Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que adentrarte, tienes que indagar, tienes que exponerte, tú lo acabas de decir. Entonces, bueno, conecté con esa palabra, es muy acertada. Muy bien, sí. Qué bueno. Me gustaría que platicáramos de tu experiencia en la Universidad de Berkeley. ¿Qué diferencias notaste en la comunicación académica y profesional respecto de México? O si incluso puedes hacer un vínculo con España, no sé, ¿qué a nivel comunicación e idiomas, estas universidades que reciben alumnos de todo el mundo, sí. ¿Realmente encontraste como una diferencia muy notable respecto a tu formación universitaria aquí en México que nos puedas compartir? Es una muy buena pregunta. Ahorita intentaba rascar ahí en mi archivo de memoria temporal algunas situaciones. Para empezar, pues la cultura estadounidense pues es muy directa, suele ser un poco más directa que la cultura latina, tal cual. La forma en la que trabajan los estadounidenses a nivel académico es súper directa, es muy clara, también es relajada. Yo podría decir que incluso es un poquito más relajada que el modelo europeo. Bueno, en mi experiencia, habrá personas que no están de acuerdo, pero era muy sencillo para mí poderme adaptar a ese esquema, sobre todo porque hay un vínculo y había mucha confianza. Entonces no estaban tan enfocados en el proceso, sino en el resultado. ¿Sí? Y no estaban detrás de ti como, ¿cómo vas con el avance? Nos vemos la próxima semana y tú desarrolla tu plan. Esa es una. A nivel verbal o a nivel oral, a nivel idioma, la gente, por ejemplo, en California, pues es también es relajada, es relajada, pero también es
Pues es muy inteligente y es muy educada. O sea, hay un tema ahí de formación bien interesante. Yo estaba enfocado en las ciencias ambientales, arquitectura del paisaje y planificación ambiental. Entonces se manejaban un montón de tecnicismos, es súper importante. Y bueno, yo tenía que prepararme, yo estaba súper alerta de todas las palabras que yo no entendía, que para mí eran desconocidas. Y luego cuando me tocaba exponer, eso es súper importante y creo que la mayoría se podría identificar, es cuando no entiendes un tema, pues acércate con toda confianza a la persona que es experta. Uh-huh. Y estas personas lo que hacen es sintetizar y digerirte un poquito más la información, sobre todo cuando es información muy técnica o muy espesa. Uh-huh. Entonces, también vi una gran disposición a ayudar a todas esas personas que no éramos que no éramos locales o que no hablábamos el inglés de forma nativa. Uh-huh. Sí, entonces creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Bueno, me preguntabas como por esa experiencia en Berkeley. Uh-huh. Pues es una universidad de mucho prestigio, es una universidad, te digo, con un entorno relajado, pero muy enfocado en las ciencias. Yo creo que esto también nos puede servir para tener un marco de referencia para muchos de nuestros alumnos que tienen un objetivo similar de estudiar en el extranjero, que pues también por parte de los investigadores, la academia, los maestros, tienen este entendimiento, o sea, están acostumbrados a recibir personas de todo el mundo y quizá en su día a día se van comiendo las letras, las palabras, pero también coadyuvan al entendimiento de esta persona que viene pues de fuera. Y me recordó o pude pensar en la frase de explícaselo como se lo explicarías a tu abuelita. Sí. Entonces muchas veces es como de no le voy a preguntar al doctor porque él sabe un montón y me va a, pues así, ¿no? A dar un zape. Pero muchas veces es todo lo contrario. O sea, estas personas que tienen tanta información y dominan tanto este tema que tú también pues estás aprendiendo, pueden contextualizarlo a un nivel en el que pues realmente alguien que está iniciando o incluso su abuelita lo puedan entender y que de esa forma nosotros podamos pues compartir que si bien es un reto este tipo de intercambios y sobre todo cuando vamos a universidades de tanto prestigio, también podemos encontrarnos con personas que nos lo faciliten y pues el objetivo se logre, ¿no? Entonces, por ese lado, me da mucho gusto que tu experiencia fue positiva y pues invitar a nuestros seguidores, a muchos de nuestros alumnos que por estas razones se inscriben, a no perder el entusiasmo, la fe y el compromiso por quizá una experiencia negativa. O sea, puede haber un montón positivas detrás del charco, cruzando el charco. En esta misma línea, ¿qué consejos le darías para alumnos que buscan oportunidades en el extranjero para prepararse para la entrevista y pues para estos primeros acercamientos? Porque no siempre es fácil el buscar la información con personas que representan quizá tanto en el medio y pues que al final también hablan otro idioma, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante que se den la oportunidad, que arriesguen un poquito, que salgan tal vez de ese esquema o de esa rutina en la que están todos los días y que sepan. Mira, a mí lo que me ha pasado en estas universidades en diferentes países es que las personas tienen un gran sentido de empatía. Las personas, me refiero a administrativos y catedráticos, y una cosa súper importante es que estas personas han visto el mundo. Entonces ellos ya pasaron por el proceso que tú estás pasando y por eso cuando tú muestras interés, pues ellos están completamente abiertos a compartirte información, procesos, incluso te ayudan. Mira, busca esta convocatoria, ¿no? Busca esta beca, qué es lo que tú estás buscando. Entonces tenemos estas dos partes, Viri. Tenemos la parte de un soporte. Casi todas las universidades tienen un área de admisiones.
Y estas áreas, estas personas, pues son las encargadas de facilitar tal cual esa transición. O sea, es la transición de una persona de su vida ordinaria a un programa académico. Y luego la otra, que el otro elemento importantísimo que yo mencionaría es el autoconocimiento. Es, si yo sé quién soy, si yo sé qué me gusta, si yo sé qué es lo que no me gusta, si yo tengo objetivos generales y específicos a mediano, corto, largo plazo, es mucho más sencillo poder interactuar con una persona en cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque pues, ese autoconocimiento te permite romper el hielo, y como las personas no tenemos tanto tiempo, entonces es como si estuvieras haciendo un elevator pitch de ti mismo, un pitch de inversión súper breve de 3 minutos de quién eres, qué estás buscando y en qué te puede ayudar la otra persona. Entonces, pues yo suelo decir que ese autoconocimiento es súper importante. Es algo que en definitiva invitaría a los jóvenes, a los chavos que están buscando una experiencia internacional, a que desarrollaran ese ejercicio y se acercaran con las personas, porque las personas pues estamos abiertas a conocer a más personas para poder desarrollar proyectos en común. Ok, entonces en ese sentido estar como muy claro en las necesidades que tenemos, y también ser como muy concisos, ¿no? O sea, también acercarnos con mucha claridad de qué es lo que desea obtener, porque si no, no va a ser como para ninguna de las partes algo positivo. Sí, así es. Y aparte, por ejemplo, en los procesos de convocatoria, para empezar, la información está en internet, y muchas veces las becas, las convocatorias se desaprovechan. Entonces también es otra invitación a busquen. Oye, yo quiero estudiar en Finlandia. Vete a la página del gobierno finlandés, busca información, busca universidades, el programa. Así es como sucede todo. O sea, hay que planificarlo. Y una vez que la tienes, que lo tienes un poquito más claro, pues es como go for it, ¿no? Es como ve por ello, ve por eso. Muy bien. Sí. Me gustaría adentrarnos en este gusto que sé que tienes relacionado a los viajes y a la comunidad. En particular me contaron que has subido el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl en bicicleta. Para mí eso es algo que no sabía ni que existía, la verdad. O sea, no sabía que eso se podía. Sí. Y lo que también sé es que en estas hazañas la comunidad que se forma, no sé, me suena también el Camino de Santiago y todas estas cosas pues que no son rutinarias, ¿no? Entonces, platícanos cómo fue esa experiencia. Sí, eso fue hace 10 años, de hecho, en el 2015. Y fue, bueno, subir en bicicleta por el Paso de Cortés. El Paso de Cortés divide el estado de Puebla con el estado de México. Y bueno, se le llama Paso de Cortés porque fue el paso que utilizaron los españoles, ¿no? Durante la conquista para cruzar de Puebla al estado de México. Y sí, hicimos, mira, no me acordaba de ese momento, pero hicimos una ruta súper bonita desde Puebla en bicicleta de montaña subimos hasta pues cerquita de Lista. Se llama el Refugio de la Joyita, o donde está el observatorio de la UNAM, se llama el Alto de Atzomoni, que es un lugar súper bonito, impresionante, y es una experiencia muy padre porque conforme vas ascendiendo la temperatura y el paisaje cambia drásticamente. Empiezas con temperaturas cálidas y terminas con nieve. Hay nieve en esas altitudes. Entonces estuvo muy bonita, pues fue una experiencia que hice con un muy buen amigo, ya hace 10 años. Entonces sí, llegamos al parque, antes de entrar al parque, se llama Parque Iztapopo-Zoquiapan. Nos echamos unas quesadillas muy ricas de maíz azul, de champiñones, huitlacoche, flor de calabaza con un café de olla. Nos reanimamos y continuamos el recorrido. Y fue una experiencia padrísima. Y luego, bueno, mencionabas el Camino de Santiago. El camino yo también lo hice hace casi 10 años. En bicicleta montaña, pues porque es mi instrumento, me gusta muchísimo. Y bueno, lo que recorrí fue parte del Camino Francés. Es tal vez el más conocido, que va desde el sur de Francia, en los Pirineos, en San Juan de Pied de Puerto,
y bueno, pasa por muchas ciudades, Pamplona, Logroño, Burgos, León, Sarria, ¿no? Hasta llegar a Santiago, ¿no? Okay. Increíble experiencia, sí. Y en relación a las personas que conocen en el camino, ¿cómo cambia la dinámica entre las personas que comparten este tipo de retos físicos, mentales, este tipo de viajes? He escuchado que terminas en momentos siendo como muy cercano de alguien que te encontraste y que pues probablemente no tienen muchas cosas en común, pero que en el trayecto van apoyándose, van pues obviamente prestándose ayuda, acompañándose, y que se forman relaciones muy bonitas con desconocidos. Sí. Sí. Yo creo que como cualquier otro viaje, estoy seguro que no soy la única persona que lo ha experimentado, te toca coincidir con alguien y seguramente esa persona está cerca de ti un momentito, ¿no? En relación a una vida, conectas con alguien de forma instantánea y luego ya jamás vuelves a ver a esa persona. Entonces, seguramente te pudo haber aportado un montón o tú pudiste haber aportado mucho en su vida. No lo sabemos, ya son conclusiones personales, pero es bonito porque creo que te ayuda a darte cuenta que la vida es un camino unidireccional, no es eterno, entonces tienes muy vivo este sentido de impermanencia, este sentido de transitoriedad. Y para mí eso fue el Camino de Santiago. El camino fue una analogía muy bonita de la vida, en donde pues, tienes que subir cuestas y hay momentos en los que batallas, pero te imaginas a tu familia ahí echándote porras y motivándote, ¿no? Venga. El clima cambia todos los días y luego estás en la cima de una montaña y pues la vista es increíble, pero no puedes permanecer mucho tiempo en la cima, ¿no? Porque hace mucho frío, porque necesitas resguardarte. Y luego viene el descenso, y el descenso, pues por ejemplo, en la bici de montaña, pues es súper adrenalínico, trepidante, o sea, tienes que ir súper concentrado porque pues, si no te caes y puedes salir herido. Entonces, también el Camino de Santiago específicamente pues tiene un algo, no sé qué sé yo, que es mucha energía. En el momento en el que hay una bifurcación y te equivocas, o sea, a mí me pasaba que era, ya no estoy en el camino, porque vienes súper concentrado pedaleando y entonces ya se te pasó una salida, yo qué sé. Entonces regresaba. O sea, también es algo muy bonito, que es, en tu vida te puedes equivocar, y muy probablemente podrás regresar a ese punto de partida, ¿no? Y creo que por ahí he escuchado, incluso como cliché, que siempre se puede volver a empezar. Entonces, para mí eso fue el camino, fue el conocer un montón de personas. Yo les preguntaba, el tema aquí es que yo viví en Pamplona un par de años y yo veía peregrinos todos los días. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención ver peregrinos todos los días. Yo les preguntaba a algunos por qué lo hacían, ¿no? Y me decían, pues porque yo necesito tal cosa, es que para mí es una válvula de escape de mi vida, necesito reflexionar, necesito replantear. Y entonces yo escuché con mucha frecuencia la palabra necesito. Y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, pero pues yo no necesito nada, más bien, ¿qué puedo aportar yo? O sea, yo hago el camino y si alguien me pide ayuda, yo voy a ofrecerle ayuda, ¿no? O sea, voy a viajar ligero, también es otro tema importante. Hay un escritor sudamericano que se llama Alfredo Zitarrosa, que dice, no eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos para el que va cargado de más. Entonces, para mí fue, bueno, tienes que viajar ligero de equipaje, ¿no? Y metafóricamente también que vas cargando en tu mochila, ¿no? Entonces para mí eso estuvo padrísimo y viajé súper ligero con mi bici de montaña y cada uno decide cómo hacer el camino. Hay gente que va súper cargada, gente que va con botas, gente que va descalza, gente que lo hace en bicicleta, corriendo, en burro, en caballo. Y como la vida misma, ¿no? Cada quien con sus propios medios. Sí. Ok, qué interesante. Sí. En esta línea de los viajes, las conexiones,
El hecho de hablar otros idiomas ha influido en que estas conexiones se vuelvan, no sé, como más fluidas, más interesantes, por este mismo sentido de que puedes quizá no solo hacer preguntas y tener conversaciones básicas, sino como conocer un poquito más allá a las personas que te encuentras en los viajes. Sí, yo creo que aunque el idioma estándar, ¿no?, en la actualidad es el inglés, como te mencionaba, si tú hablas el idioma de la persona, supongamos, bueno, en mi caso, no sé, si me atrevo a hablar en francés, pues generas un sentido de conexión un poquito más grande. A mí me ha pasado que la gente se sorprende. Ay, eres mexicano y hablas francés. Ay. Y mi francés no es perfecto para nada, pero me gusta mucho y me atrevo a practicarlo. Entonces, eso genera una mayor conexión. Es lo que puedo compartir. Y también, bueno, mencionabas conoces a alguien, pues claro que existe la posibilidad, como todo, si desarrollas la amistad a través del tiempo, pues sigues en contacto con esa persona después de 10 años. Entonces, pues también eso es súper valioso. En esto que me platicas como ejemplo de que se sorprenden al saber que hablas el mismo idioma que ellos, ¿tienes alguna anécdota especial en la que el idioma te haya ayudado a crear una conexión inesperada o especial en algún otro país? Algo chistoso o algo como emotivo. Algo chistoso. Bueno, mira, el año pasado estuve en Juegos Olímpicos en París 2024, pero estaba en Marsella y me animé a ir a Marsella a ver un partido de fútbol en el estadio del Marsella, y a un lado de mí se sentaron unos señores franceses ya mayores. Entonces, bueno, te digo, tengo un gusto por la cultura francesa, ¿no? Así como muy genuino. Y me sé el himno francés, la Marsellesa. Entonces, pues nada, surgió ahí la emoción de estar entre 60,000 personas en el estadio y como este niño interior, ¿no?, que estaba súper contento de estar ahí. Y los señores de al lado me preguntaron que de dónde era, ¿no? Y les digo, bueno, soy de México, y no podían creérsela. Fue como, ¿y qué haces cantando el himno? ¿Qué haces cantando la Marsellesa? Y yo, bueno, perdón. Sí, porque fue pues como muy emotivo. Digo, no es que yo me considere francés, ni mucho menos. Es simplemente como el gusto por un código cultural que es distinto al mío, ¿no? Que también hay personas, así tal cual sucede. Hay antropólogos, hay sociólogos que dicen o que indican que uno puede sentir cierto gusto por una cultura que sea completamente diferente a la nuestra. Entonces, en este caso fue, bueno, una anécdota muy curiosa, porque los señores pues no esperaban que yo fuera mexicano. Y se portaron muy bien, estuvieron indagando sobre el país, sobre la ciudad en la que vivo y tal. Fue algo curioso, así, muy random. Ok, muy bien. Cuando aprendes un idioma, al principio se dominan las reglas, pero entender matices como el sarcasmo o el humor requiere de un nivel más avanzado. ¿Tienes alguna anécdota en la que gracias a tu nivel entendiste algo que un principiante no habría captado, o inclusive que pues quizá tú ibas acompañado de alguien que no dominara tanto el idioma y todos se rieron menos él, o viceversa? ¿Hay algo que pues gracias ya a este dominio pudieras haber notado que claramente tiempo antes no? Pues bueno, recuerdo algún momento en el que yo estaba en otro país conviviendo con personas que estaban estudiando otro idioma, y más bien estas personas no entendían, y bueno, otros amigos y yo funcionábamos como una especie de facilitador cultural, que había muchas incógnitas. Es que no entiendo qué pasó, por qué se ríen, o qué significa esa palabra, y entonces nosotros lo que hacíamos era dar ese soporte, ¿no?, ese backup. Pero bueno, algo así súper específico, ¿no? Ahorita no se me viene a la cabeza, pero ese es el tema, que tú puedes interactuar con personas que manejan el idioma de forma nativa y personas que lo están estudiando, y tal vez tú estás en ese punto intermedio y lo que haces es unir esos dos mundos.
Y sobre todo las personas que apenas están iniciando, pues muchas de ellas van temerosos, ¿no? a vincularse o a relacionarse con las personas que son nativas. Y aquí el tema es pues que todos somos aprendices, ¿no? A lo largo del camino. Sí. En esta misma línea, ¿qué le dirías a quienes dejan de estudiar un idioma en los niveles básicos, intermedios, y muchas veces les es difícil llegar a esta comprensión profunda, y quizá también esto mismo hace que abandonen el gusto o el objetivo? ¿Tú cómo crees que se da ese brinco, no? Porque obviamente quizá el sabor o la carnita de un idioma se da cuando ya vas profundizándote en él, o sea, el presentarte, el tema de rutinas. Si no continúas, pues aburre. Entonces, en ocasiones sí vale la pena darle como ese empujón por medio de, no sé, un curso intensivo, o estar así en contacto lo más que se pueda con el idioma. Ya sabemos pues muchos de estos tips, asistir a clubes de conversación, también de idiomas. Pero ¿qué recomendarías o qué le dirías a alguien para que no deje de estudiar los idiomas cuando a lo mejor todavía no tiene ese sabor ya como más agradable cuando alcanzas un dominio más alto? Sabemos que no es lo único que dejamos a medias los idiomas. O sea, hay muchas cosas que después de que ya lo estuviste haciendo un buen tiempo y ves que no avanzas, te frustran y lo terminas dejando. Pero es que a veces faltaba súper poco para encontrarle el sentido, el gusto y retomar el ánimo, y ahora sí como que lograrlo de forma más exponencial. ¿Tienes algún ejemplo o algo que creas puede ayudarnos a los que quizá nos sentimos estancados y ya un poco desilusionados? Porque aparte viene la otra parte de si lo empiezas a abandonar, se te va a olvidar. Entonces, quizá entraste como en este ciclo negativo de a veces hasta pelearnos con el idioma o pelearnos con el objetivo, y eso mismo hace que lo dejes de disfrutar, de frecuentar, de practicar, y pues ese camino que ya llevabas, ¡pum!, se nos viene hacia abajo. Entonces, eso creo que muchos lo hemos experimentado, ¿no? El perder el caminito y pues derrumbar todo ese aprendizaje. ¿Cómo es el otro lado? O sea, ¿cómo ha sido para ti el después de como que batallar y ahí voy en el intermedio? ¿Hay algo que explota y ahora sí avanza como con muchísima más rapidez y como más disfrutable? O sea, como con mucho más gusto, dejas de pensarlo y simplemente ves que llega el momento en el que ya te comunicas de una forma muchísimo más fluida y pues que lo disfrutas, o sea, que lo gozas mientras lo haces. Yo creo que aquí es súper importante darnos cuenta si en verdad lo que estamos estudiando nos gusta y si hay algún objetivo por el cual estamos estudiando, ¿no? Y entonces, cuando existen esas dudas o ganas de desertar o ya vas a la mitad del camino y quieres tirar la toalla, pues es recordar el por qué lo estás haciendo, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en, bueno, vivimos en un mundo con retos globales. Vivimos en un mundo en donde hay mucha competitividad. Entonces, sí que es un beneficio tremendo el poder tener una formación en otros idiomas, porque, bueno, eso automáticamente te coloca, bueno, me atrevo a decir, ¿no? Que te coloca también en una lista muy especial, ¿no? Porque pues estás esforzándote, estás saliendo de esa caja, ¿no? Y bueno, se te pueden abrir muchas más puertas por ese idioma, ¿no? Por el estudio del idioma. Esa es una parte. Entonces, darte cuenta que en realidad hay un beneficio directo. Estudiar otro idioma también te convierte pues como en un ciudadano del mundo, generar esta empatía cultural. Y luego, por ejemplo, si tú eres de una ciudad en la que no existe tanta diversidad cultural, pues también a ti te coloca especialmente en un segmento de la población pues con cierta sensibilidad.
Y la otra parte también es que si están estudiando, aparte de recordar por qué lo estás haciendo, pues que no lo dejes al 100%. Yo sé que hay N cantidad de situaciones que te empujan a que abandones tus estudios de idiomas, pero que no lo dejes al 100%. Puedes seguir en contacto con tu escuela, puedes igual y no ir a las sesiones, puede ser un curso, una sesión de conversación, puedes hablar por teléfono con ciertas personas o tener Zoom calls, puedes escuchar películas, música, colocar el menú de tus dispositivos electrónicos en ese idioma, es decir, poder familiarizarte, pero creo que cuando cortas de tajo la interacción con el idioma, vuelves a un nivel cero de forma súper rápida. O sea, regresas a donde estabas hace años. Uh-huh. Entonces sí es muy importante que no te desconectes completamente de ese avance, ¿no? De los logros que has tenido. Y luego también otro tema, bueno, esta es la parte del usuario o del estudiante. Uh-huh. Pero también ahora los centros de formación es que estén ahí para ti como una especie de soporte, que te ayuden. Tal vez estás pasando por una situación personal o familiar que te motiva a alejarte, pero que sepas que tienes ese apoyo por parte de la institución, que creo que eso ha pasado últimamente. O sea, es alguien por X caso se ve forzado a salir, entonces bueno, ahí está la escuela, ¿no? Cuidando al alumno, porque al final del día pues, somos también personas. Entonces es con esa parte humanizante de las instituciones que a mí me ha tocado ver últimamente, que no lo dejan. O sea, es como, ok, entendemos lo que estás pasando, pero cuentas con nosotros. Uh-huh. O sea, de muchas otras formas, ¿no? Entonces creo que es un trabajo en conjunto bien interesante el tema de enseñanza de los idiomas. Muy bien. Me gustaría pasar al tema de programas de intercambio y movilidad estudiantil. Me platicaron que estuviste un tiempo pues muy relacionado en estos procesos. ¿Me pudieras platicar un poquito cómo fue pues esta experiencia? Sí, bueno, yo me fui becado a Alemania. Fue una beca del gobierno alemán de la provincia en la que estuve viviendo. Es una provincia al sur de Alemania. Y como todo fue el aprovechar las oportunidades tal cual. O sea, la sugerencia para los jóvenes es que se preparen, que identifiquen sus fortalezas y simple y sencillamente las oportunidades pues se presentan, ¿no? Pueden ser las becas, las estadías, las prácticas profesionales, o incluso si no estás tan joven y estás en el mundo académico, pues qué mejor que un empleo en otro país. Uh-huh. Entonces, las convocatorias están en línea, es lo que les había mencionado, la información está en línea. Entonces, pues échense un clavado ahí a las redes de los gobiernos, de los ministerios de educación, de ciencia, de tecnología. Y bueno, también para la maestría, pues yo apliqué a una beca a través de una fundación privada. Y pues bueno, tal cual así han sido mis experiencias. La estadía de investigación que hice en California también fue a través de una convocatoria, de una beca. Entonces, pues es tal cual estar muy al pendiente de convocatorias, de los requerimientos. Como en las empresas publican un job description, ¿no? Un perfil, una descripción de puesto, y tienes que cumplir con esos requerimientos, ¿no? Y si no los tienes, pues es visualizarte y bueno, ¿qué necesito el día de hoy hacer para poder acercarme a esa posición el día de mañana? Okay. Así tal cual ha sido. Uh-huh. ¿Recomendarías alguna estrategia para quienes quieren aplicar a este tipo de programas, pero todavía tienen mucha inseguridad con el idioma? Y pues sabemos que en muchas de estas convocatorias el idioma es un requisito muy importante, pero no sé, a mí, por ejemplo, en maestría me faltaron unos puntos, pero pude negociar el conseguirlos y me dieron el primer semestre. También tenía una beca del Gobierno de México y a pesar de eso se me dio la oportunidad de iniciar la maestría y volver a hacer un examen 6 meses después, ya estudiando la maestría.
Entonces, de mi parte, mi experiencia es decir, ok, o sea, los requisitos de las convocatorias, por supuesto que hay que cumplirlas, pero también está personas detrás de las convocatorias, y si ya llevas como un buen proceso y hay algún puntito que te falta, pues muchas veces no es como un factor de quiebre total, o sea, siempre, como lo mencionaste anteriormente, o sea, la actitud, el ser positivos, el ser proactivos son la base y el detonante para que se logre, ¿no? En este sentido, ¿tienes alguna experiencia o conoces de alguien que quizá en relación al requisito idioma, pues hubo ahí una situación, pero que al final se pudo resolver? Pues o sea, estaba intentando recordar. Bueno, para empezar, digo, yo les estoy compartiendo el éxito, ¿no? El éxito detrás de decenas de intentos. O sea, yo les estoy compartiendo tres convocatorias a las que yo apliqué, pero yo no apliqué a 3 convocatorias. O sea, yo apliqué a más de 50 convocatorias, ¿sí? En muchos otros países, en donde claro que fui rechazado. Y es algo muy padre porque aprendes pues aprendes a lidiar con la frustración, aprendes a lidiar con tus fortalezas y debilidades, y es no darte por vencido. En realidad te voy a compartir algo, bueno, paréntesis, fue cuando yo apliqué a la convocatoria en España para la maestría. La verdad yo estaba casi a punto de no aplicar porque dije, ay, otra vez me van a batear, ¿no? Otra vez me van a rechazar. Pero entonces empecé a ver los requerimientos y ya cumplía con todo. Entonces fue, mira, las otras ocasiones que te han rechazado, pues han sido ejercicios para que vayas mejorando o para que vayas reuniendo, acercándote, ¿verdad? A ese objetivo. Entonces, así me pasó a mí. Cada quien, pues hay muchas otras personas que conozco experiencias, y sobre todo el tema del idioma. Por ejemplo, el inglés, ¿no? Si es un programa en inglés, pues te piden, puede ser el IELTS, puede ser el TOEFL, puede ser el TOEIC, y luego puede ser un TOEFL en internet, o puede ser en la prueba en papel, dependiendo de cada programa. Puede ser incluso que admitan un Cambridge. No lo sé, hay alternativas. Entonces, como tú bien mencionas, depende del programa y depende de la coordinación y depende como del grupo de personas que forman parte de la estructura académica, pues las que deciden que efectivamente, oye, vemos que tu inglés es muy bueno, es conversacional, incluso tiene potencial para dedicarte a la investigación en ese idioma. Pues no tienes tal vez tu idioma certificado, pero te podemos dar una prórroga, por ejemplo. Yo creo que sí ha sucedido y va a seguir sucediendo, y el tema es el acercamiento. Lo que les comparto es que cuando tú ves que una persona que tiene un recorrido y tiene interés, ¿verdad? Pues es súper importante y genera una conexión, empatía, tal cual como lo he venido manejando. Entonces, seguro que hay casos en donde, bueno, hay excepciones a la regla. Sí. Muy bien. Quisiera adentrarme en algo que quizá también te va a sorprender un poquito, pero me contaron que participaste en un programa de Televisa donde imitabas personajes. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendiste sobre la comunicación a través de la imitación? Qué interesante. Órale, eso ya quedó, eso quedó enterrado en mi pasado. Sí, fíjate que tengo muy buen oído. Entonces creo que memoria auditiva, me resulta muy fácil hacer imitaciones, doblaje, hacer acentos, tal cual, en muchos idiomas también. Y bueno, yo me acuerdo, estaba en la escuela y a mí me salía de forma muy espontánea imitar a los maestros. Entonces bueno, hubo un programa de Televisa hace muchos años, hace más de 10 años, y bueno, yo fui al casting regional en Televisa del Bajío. Y después de ahí me dijeron, bueno, oye, la empresa tiene un grupo de voces selecta y tú quedas muy bien en ese grupo de voces. Estás invitado al casting nacional. Entonces, en cosa de días, me voy a Ciudad de México.
Y fue de hecho la familia de uno de mis mejores amigos los que me dijeron, tienes que ir y a ver qué pasa. Y fue una experiencia interesante porque ahí conocí pues un montón de personas que se dedican a eso, a la comedia. Yo en realidad no tenía mucho que ofrecer, ¿verdad? Mi historia no es para nada algo espectacular, o sea, mi historia de vida. Y ellos buscan también, bueno, qué pueden ofrecerle a los televidentes, ¿no? Hay historias de personas pues muy fuertes, desgarradoras. Y al fin estos programas de televisión pues buscan este tipo de personas, ¿no? Como que que están en búsqueda de reivindicarse, ¿no? En la vida y superarse. Entonces pues yo era un estudiante universitario, yo llegué ahí, fue en Televisa San Ángel. Y bueno, fue bien interesante, o sea, el tema de presencia escénica, el tema de gestionar los nervios, es un foro gigante y hay un grupo de personas que están, que son los productores. Y órale, tú colocas en una hoja pues todos los personajes que tú haces. Y había dos temas por aquí. Uno era caracterización, o sea, personas que van tal cual como los dobles de ciertos artistas. Y había de hecho muchos actores, tal cual, personas que a eso se dedican, que forman parte de la Asociación Nacional de Actores. Y otros mortales como yo, que solo íbamos como por el tema de doblaje de voces. Y estás ahí frente de muchas luces, parado sobre una X. Y órale, y ahí empieza el tema. Entonces, pues fue algo diferente en mi vida. Me di cuenta que no era lo que yo quería, tal cual. Tampoco era como que me quisiera dedicar a eso, pero fue bien interesante. O sea, sobre todo este background que tenía yo en poesía y declamación y oratoria, pues tal cual me ayudó. Me ayudó mucho como poder gestionar los nervios. Y fue algo completamente disruptivo en mi vida. Entonces cuando llegué, pues, sí, personas me buscaron, ¿no? Me dijeron, oye, ¿no te interesaría hacer doblaje, trabajar en radio o participar en algún programa, en un stand-up? Y pues no, la verdad no me veía ahí en ese momento de mi vida. Y ahora si me buscan pues contrataciones, no. Sí. Digamos que esta idea de imitar lo haces más como en un contexto familiar, de amistad y no para un tema profesional. Y en esa línea también te surgen las ideas y la creatividad, la espontaneidad cuando estás con personas que no hablan español, o sea, ¿también imitas en otros idiomas? Fíjate que eso es una pregunta súper importante. Las personas no soy la única persona que ha llegado a esta conclusión, pero las personas tenemos diferentes personalidades en distintos idiomas. Entonces, a mí me tomó muchos años poder tener mi personalidad, por ejemplo, en inglés. Y fueron varios años. ¿Por qué? Pues porque obviamente estás buscando comunicarte y que el mensaje llegue de la forma más asertiva posible a la otra persona. Entonces, tal vez la parte social, ¿no? Queda relegada porque a ti te interesa comunicar y que el mensaje llegue bien. Entonces, es como la búsqueda de tu personalidad en otro idioma. A mí me pasa, tengo familia en Estados Unidos y mi familia habla inglés y habla español. Y tuve esta conversación también con mis primos, primas, y fue como, es que yo los escucho, dice una de mis primas, yo los escucho hablar español tan fluidos, tan dicharacheros, tan cómicos, y pues a ella le cuesta mucho porque ella tiene su personalidad basada pues en la cultura estadounidense. ¿Sí? Entonces cuando ella habla inglés, pues es una bala, bla, 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 y súper fluida, pero le cuesta trasladarse al español. Y también no es algo que yo no era consciente de esto hasta hace algunos años, que dije, es que no soy la misma persona, tal cual. Entonces tienes que encontrar creo que un balance. Y pues para eso es el aprendizaje. Te vas haciendo de palabras, te vas haciendo de los famosos slangs, de las frases coloquiales, los regionalismos, ¿sabes? Incluso las pronunciaciones.
Y bueno, te vas haciendo un poquito de todas las personas con las que te vas involucrando y de los lugares. Pero es súper importante, sí. Qué chistoso, ser la misma persona en varios idiomas. Sí. Y de hecho hay personas en otros idiomas que, por ejemplo, en Europa que me han dicho, a ver, habla español. Y hablo español y es súper suave el español, les gusta mucho cómo suena. Entonces, wow, eres una persona completamente diferente en inglés y en español. Sí. A mí también me pasa con maestros. Sí. Piden su acceso a la sala de Zoom en español, pues para que los demos así, los asignemos a su sala. Y me pasa que en ocasiones tengo que ver las salas de Zoom ya de la clase, ¿no? Y están, por ejemplo, dando una clase en alemán y es otra persona a la que me pidió acceso en recepción. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que cambie tanto? Oscar, me platicaron por ahí de 2 frases que me saben muy bien, la verdad es que me parecen muy divertidas. Una de ellas es fresco y tropical y la otra es que todo tenga sabor cereza. Entonces la imagen incluso que transmites es pues relajada y todo esto, ¿no? Para quienes suelen preocuparse demasiado por lo que viene o por, no sé, los problemas académicos, no sé, hay personas que incluso en exámenes no duermen, están súper nerviosas y bueno, ya en un contexto laboral pues muchísimo estrés y todo esto. ¿Qué consejos darías desde tu experiencia para pues no preocuparse demasiado? Ok, bien. Tengo 2 perspectivas. Uno es el plano académico y otro el plano profesional. Entonces, bueno, yo soy docente y estoy con los chicos en aula todos los días de lunes a viernes. Y, por ejemplo, en mis materias hay diferentes formas para poder llegar al 10. O sea, no hay un camino único. Entonces, hay que identificar que todos somos completamente distintos. Y hay personas que tenemos diferentes habilidades. Hay unos que son súper buenos en los exámenes y contratiempo y tienen esta facilidad, ¿no?, para poder responder un examen. Y hay otras personas que simple y sencillamente se ponen nerviosos, se ponen tensos. Pero creo que ahí es donde vienen las partes de la sección de actividades y de tareas. Si tú has venido trabajando a lo largo del tiempo en algo, pues no pasa nada. Es decir, permítete a ti mismo el equivocarte, ¿no? Y la verdad es que pues, la perfección no existe tal cual, ni siquiera a nivel biológico, a nivel físico, a nivel orgánico, pues no existe la perfección. Entonces, date la oportunidad de eso, de sentir el nervio. Incluso, como te mencionaba, pues yo agradezco un montón la invitación por venir aquí. Pues duré ahí un par de días sacudiéndome ese nervio, ¿no? ¿Qué me van a estar preguntando? y si digo algo, y bueno, tal cual. Entonces es eso, el no tener miedo en todos los sentidos. También permítete también que no te importe lo que piensen los demás, tal cual, porque pues forma parte del quién eres, de tu personalidad, de tu esencia. Entonces, claro que está súper permitido sentirse nervioso, pero también creo que hay otras alternativas. Entonces, bueno, el mensaje aquí es para los profesores, los educadores, pues que sepan que pues, no hay... los estudiantes pueden sentir ese nervio siempre. Y también que no se nos olvide que todos hemos sido estudiantes, ¿no? Y cuando tú diriges un negocio o eres un manager, también pasaste por un proceso de formación, ¿no? Y estuviste en el nivel operativo, ¿no? Ahora estás en el nivel estratégico y analítico, pero entonces eso, o sea, el mensaje aquí es la empatía. ¿Cómo lo manejas? Pues hay un montón de técnicas. También te puedo decir que no ha sido fácil ni de la noche a la mañana y que pues yo no soy el mismo Oscar que fui hace unos años, ¿no? Hace 5 años, hace 10 años. Y hay muchas técnicas tal cual para poder manejar el estrés o poder manejar la rutina diaria, el vaivén, ¿no? Muchos libros, ¿no? Hay sesiones, incluso el deporte ayuda un montón. El deporte pues, es meditación en movimiento, ayuda muchísimo a desconectarte. Entonces, pues es lo que yo he hecho, ¿no? De forma resumida durante ya algunos años. Entonces, pues por ahí encuentren lo que les gusta. Puede ser la natación, puede ser la repostería, puede ser el arte, la pintura, o sea, tal cual, todo es
creo que integrador. Ok. Ajá. Y para cerrar la entrevista, si tuvieras que darle un consejo fresco y tropical a alguien que está aprendiendo un idioma y se siente inseguro, ¿cuál sería? Wow. Un consejo así fresco y tropical sería, todo pasa, tal cual. Todo pasa. Tal vez tienes un examen el día de mañana y te digo, estás súper presionado, enfócate en el examen, disfrútalo, aunque no, igual y no te sientes preparado, disfrútalo, ya pasará, ya tal vez vendrá la oportunidad de la revancha. Tal cual. Entonces ese sería mi consejo fresco y tropical. Sería, ya vendrá la oportunidad para reivindicarte, ¿no? Muy bien. Todo pasa. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues me siento pues muy honrado y agradecido de estar aquí en esta silla, aquí en estas instalaciones pues que tienen ya su historia y su trayectoria, y pues les deseo lo mejor en sus planes y sus proyectos. Futuros políglotas, esta ha sido una experiencia súper encantadora. Oscar, la verdad, creo que nos ha compartido con mucha honestidad, con mucho cariño, su experiencia, su trayectoria, la cercanía que tiene con los idiomas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Euroidiomas MX. Y pues es todo, futuros políglotas.